Igual que a nosotros nos toca hacer el cambio de armario, ir preparando ya esa ropa de primavera, también nuestras plantas tienen que prepararse para la llegada de la nueva estación. Y nos desvela cómo en nuestra sección de paisajismo, Ismael Pizarro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Bueno, tenemos aquí un preparativo bastante extenso, ¿no? Cuéntanos qué es lo que vamos a aprender hoy. Pues sí, porque como hacemos en la sección de paisajismo, cuando se acerca el final, sobre todo, de cada estación, hablamos de lo que tenemos que hacer de cara a preparar nuestro jardín de cara a la siguiente estación. En este caso termina el invierno, se acerca la primavera. ¿Qué es lo que necesitan las plantas? Pues como muchas de las labores que tenemos que realizar de mantenimiento se repiten a lo largo del año, hoy nos vamos a centrar, vamos a hablar sobre todo de dos, las que más son necesarias en esta época, y luego nos vamos a centrar en una tercera, que va a ser la de la poda. En la de la poda veo que nos vamos a extender bastante, sí, ¿no? sí. Pero vámonos por orden, cuéntame de qué otras pues dos además, labores hablas. hilando con la luna de gusano, que es cuando las lombrices salen del suelo, una de las labores más importantes en esta época para preparar el jardín, para ir nutriéndolo, nunca mejor dicho, es el abonado. Y lo enlazaba con las lombrices porque uno de los abonos más mejores para las plantas es el humus de lombriz, porque no tiene químicos, es todo orgánico, aporta materia orgánica y también mejora la estructura del suelo. ¿Y cada cuánto lo tenemos que Pues eso es abonar? precisamente ahora. Ahora no corremos el riesgo de sobrepasarnos de abonado, es comprar humus de lombriz y extenderlo sobre nuestras plantas, sobre nuestra superficie de jardín, sobre nuestras macetas y sin más, y luego un poco de riego y ya está. Y también es muy buen momento para realizar otra labor, ¿no? Por ejemplo, la siembra y la plantación. La plantación, ¿por qué? Porque ahora durante el invierno las raíces de las plantas han quedado dormidas, han quedado sin actividad y ahora empiezan a despertar. Entonces, con esa actividad, antes de que tengan la actividad completa, es el momento idóneo para, por ejemplo, trasplantarla de una maceta a otra o plantarlas en nuestro jardín, porque al estar despertando, esas raíces ya estarán activas y ya podrán ir explorando el sustrato. También la siembra de diferentes especies primaverales que no necesitan pasar frío la semilla en invierno, pues ahora también es el momento de realizarlo. Recapitulamos entonces: siembra, plantación, abono, pero es que vamos a lo importante porque tenemos aquí todo el tinglado montado. Y cuéntame, Ismael. La poda. La poda. La poda, que puede ser algo muy sencillo, pero también tiene sus más y sus menos. En primer lugar, ya vemos aquí que tenemos diferentes herramientas y claro, cada una, si son diferentes, pues cada una va a servir para una cosa diferente, evidentemente. Tenemos herramientas de una mano, como es esta tijera de una mano, y lo que tenemos que saber con esta tijera es cómo cogerla, ¿no? Hay algunas tijeras que nos lo facilitan muy fácil, o sea, que nos facilitan el trabajo, y es, pues aquí tenemos, mira. Tenemos una seguridad, lo primero. Evidentemente, lo primero es la seguridad, entonces la quitamos, en este caso es así, y ya podemos flexionarlas. Vemos que aquí nos indica cómo apoyar la mayoría de los dedos. El dedo pulgar en esta parte. ¿Aquí? Exactamente. Entonces, cuando tengamos estas tijeras, es pequeñita, de una mano, porque está destinada a unas plantas, a unas ramas en concreto. Es decir, la rama tiene que encajar y llegar hasta el fondo y entonces cortarla en un único movimiento. Claro, estamos viendo que son ramas de diámetro bastante cortito, ¿no? Sí, pequeñito. Si nos encontramos con ramas de diámetro mayor, entonces ya tenemos que recurrir a una tijera a la grande, de diámetro mayor. Esta me llama mucho la atención, me gusta esta tijera. ¿Cómo se coge? Pues mira, siempre tenemos, tanto la de una mano como la de dos manos, siempre tenemos que tener cuidado de que la hoja que corta, la cuchilla, que en este caso es esta, es la que tiene más filo, siempre esté pegada a la parte de la rama que se va a quedar en el árbol. Y la que apoya es la que es esta, que vemos que es una cuchilla, a ver, que aquí se verá mejor, una cuchilla más roma, que no tiene aquí filo, se queda sobre la parte de la rama que va a caer. La parte planita, digamos. Exactamente. Entonces esta la tenemos que, pues, con los puños y lo mismo que antes. Tiene que ser para ramas que no sean mayores que el diámetro de la tijera, porque la rama tiene que llegar hasta el fondo. Sí. Y claro, habrá diferentes posturas, Ismael, imagino, ¿no? No es lo mismo podar a lo alto que podar a lo bajo. Efectivamente, estas nos sirven para podar ramas más de diámetro mayor, porque podemos hacer mucha más fuerza, nos permiten llegar mucho más lejos, pero también mucho más abajo. Y es que tenemos especies, que aquí tenemos una y ahora hablaremos de ella, que tienen
una formación en cepa y entonces pues a lo mejor entre las ramas que están intrincadas no podemos meter la mano y nos vendría muy bien esta tijera. Sin embargo, no es el único material que tenemos aquí, ¿eh? Yo veo muchas otras cosas. Tenemos, por ejemplo, estas son las herramientas típicas que podemos tener en nuestro jardín. Y luego ya nos iríamos a profesionales con motosierra y tal, pero el serrucho. Cuando la rama que tengamos que cortar no sea un diámetro superior en que pueda admitir la tijera de 2 manos, tendríamos que recurrir a este serrucho, que es un serrucho especial precisamente de poda. Y bueno, la técnica de poda ya la veremos en otro momento porque también tiene su Eso tiene tela también. Oye, y también vemos unas más pequeñitas que no nos olvidemos de ellas. En este caso, ¿para qué serían? Esta se trata de unas tijeras de recolección. Como su propio nombre indica, son tijeras para recoger el fruto, pues la uva, por ejemplo, en el momento de recolección. Pero hoy las vamos a utilizar haciéndole el símil como de una tijera de podasetos, ¿no? De recortar setos, una que sería también pues un poco más grande. ¿Y qué vamos a hacer? Vemos aquí que también tenemos otras especies diferentes, ¿no? En primer lugar tenemos la gramínea, una gramínea. Como vemos tenemos muchas ramas secas y aquí tenemos unos pequeños brotes que ya se empiezan a ver verdes. Mi pregunta antes de comenzar a podar es, ¿todas ellas hay que podarlas en este momento o alguna de ellas no? No. Y eso es lo que vamos a... Esas son las dificultades que tiene. Ya hemos visto que utilizar las herramientas es muy sencillo, pero aquí vienen las dificultades, ¿no? Venga, vámonos allá. Por ejemplo, aquí tenemos la gramínea que, como vemos, está seca, tiene una gran parte seca. Entonces, si esto lo dejamos, la tenemos en nuestro jardín como planta ornamental y la dejamos, pues cuando empiecen a crecer los nuevos brotes, afeará, ¿no? Entonces, más bien por una cuestión ornamental, lo que tenemos que hacer es coger toda la parte seca y sin que nos... Sin dolor y sin que nos dé pena, cortarla. Si cortamos... Ahí vemos que has cortado una longitud bastante importante. Sí, si cortamos algún brotecito verde, pues tampoco pasa nada, porque lo importante es que se quede... Uy, a ver. Se nota que están secas, pero mira, por ahí se van viendo ya esos brotecitos verdes. Aquí ya se ven los brotecitos verdes, entonces ya a partir de cuando se quede esta forma de este cepellón, pues a partir de esto ya tendremos en nuestro jardín la planta verde para todo el verano y primavera. Que eso es lo que queremos, pero no es la única la gramínea y la planta que tenemos, aquí tenemos otras. Ahora vamos a hablar de algo un poquito más complejo que esto, los arbustos. Aquí tenemos, por un lado, un rosal, por otro lado, una forsythia, y por otro lado, un lilo. 3 arbustos muy diferentes. Vamos a ver cómo podríamos cuidar estos y si hay que podarlos o no. ¿Qué ocurre con estos? En la forsythia lo vemos muy claramente. Ya tienen flor a principios de primavera. Si hubiésemos podado esta planta un poco antes, ¿qué hubiese pasado? Que todas las yemas que tenían de flor las hubiésemos cargado. Entonces, el mayor valor ornamental de esta planta es precisamente la floración, por lo que si la podamos antes de que florezca, perdemos ese gran valor ornamental, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues podarla después de que florezca a lo largo de primavera. Aquí tenemos otro caso que es el lilo. Y todas estas flores, todas estas yemas volverán a ser flores dentro de unos días. Aquí tenemos algunas que ya están casi y generan grandes ramilletes. Así que esa la tenemos que dejar esa la mantenemos tal y como está. Y terminamos... Sin embargo, el rosal. Con el rosal, ¿qué ocurre? Que el rosal, aquí tenemos un ejemplo muy claro. El rosal, para emitir la flor, tiene que generar primero un tallo bastante largo y al final emitir la flor. ¿Esto qué lo va a hacer? A lo largo de toda la primavera y será cerca del verano cuando florecerá. ¿Cómo debemos podar el rosal y cortar la rama? Vámonos con esta demostración. Pues mira, aquí que tenemos una yema muy clara, pondremos la hoja afilada cerca de la yema y al ras, lo estamos viendo. Al ras, dejando un pequeño margen, pero no dejaremos mucho más porque si no nos pasará esto, que se nos quedará una parte de madera muerta y luego la rama creciendo. Así que muy atentos, ya nos has dado esa clave para hacerlo de forma correcta. Ismael, las plantas yo creo que ya están preparadísimas para llevar esta primavera a cabo y de forma muy positiva. Muchísimas gracias una vez más. Nada, encantado. Nosotros continuaremos descubriendo más adelante más secretos sobre la poda porque hemos visto que nos queda mucho por descubrir.